muchas gracias por estar con nosotros. El alcalde Galán de Bogotá, desde aquí somos los primeros en reconocerle sus logros. Por ejemplo, evitar que la obra del metro de Bogotá fuera saboteada por Petro y el hecho de haberse parado firme a defender esta obra. Igualmente este canal es el primero en reconocerle el haber evitado que la sociedad Claudia López Petro acabara con la obra más importante de la ciudad en el futuro, la avenida longitudinal de Occidente a Lo, y de paso haber terminado con el esperpento del corredor verde de la séptima de Claudia López. Por ahí va muy bien el alcalde, pero ¿qué pasa con la ETB? Según el concejal Daniel Briceño, la ciudad está perdiendo 70.000 millones de pesos anuales en la empresa de teléfonos de Bogotá, que es el fortín burocrático de la izquierda radical, disfrazada de izquierda moderada. Alcalde Galán, parece que en algunas cosas usted es Claudia López versión 2.0. Y alcalde Galán, usted está a tiempo de desmarcarse de estos apoyos y hacer una gran alcaldía, una alcaldía histórica. Y mis amigos, un mensaje para Bogotá y para Colombia: hay que acabar de una vez por todas con este mito de creer que el Partido Verde es el partido anticorrupción en Bogotá. Acabar con este mito es indispensable para que podamos mirar hacia el siglo XXI, para tener una ciudad desarrollada y libre por fin de tanta politiquería y corrupción. Pero lo más importante de este tema es: ¿y tú qué piensas? Déjanos saber en los comentarios. No olvides darle me gusta y suscribirte. Activa la campanita de las notificaciones para no perderte los siguientes videos y nos vemos en la próxima. Hay harto para hacer, porque si en algo no estamos ahorrando plata, y es algo aquí que yo tengo que poner encima de la mesa, y es que en lo que no estamos ahorrando plata son en operadores logísticos. Y es que no puede haber reactivación económica, presidente, si el alcalde insiste, por ejemplo, en mantener al señor Alex Javier Blanco al frente de la ETB, una empresa que está perdiendo 70.000 millones de pesos al año y que hoy todavía tiene su junta directiva a la señora Adriana Córdoba, pareja del señor Antanas Mocus, y que no tiene un solo día de experiencia en temas de comunicación, competitividad. Yo no sé qué hace la señora Adriana Córdoba todavía en la junta directiva de la ETB, o qué hace el señor Ignacio Pombo Villar, uno de los principales financiadores de la campaña de la alcaldesa Claudia López a la alcaldía de Bogotá. ¿Qué siguen haciendo ellos dos todavía en la junta directiva? Porque es que tenemos una empresa que está perdiendo 70.000 millones de pesos al año en este momento, y el alcalde sigue insistiendo en mantener en la junta directiva a la misma junta directiva de la ETB de Claudia López, que no ha dado resultados, que por cierto no le han querido dar la cara a esta ciudad por la pérdida de más de 100.000 millones de pesos en robo de cobre. ¿Cuándo el alcalde va a hacer algo con la ETB, o vamos a seguir perdiendo 70.000 millones al año y no importa? Yo creo que el manejo de la ETB en todo este tema de reactivación económica es irresponsable. Tampoco puede haber reactivación económica, como ya lo he dicho aquí en esta curul varias veces, si los mensajes de la Secretaría de Movilidad es aliarse con el señor Hugo Espina, y vuelvo y lo repito, porque eso es muy importante para el tema de reactivación económica. Yo creo que si la visión es una reactivación económica integral, pues yo creo que tiene que partir de todas las secretarías, y hasta hoy la Secretaría de Movilidad no ha tenido esa intención. Tercero, tampoco puede haber reactivación económica si la alcaldía se demora 7 y 8 meses nombrando alcaldes locales, cuando las alcaldías locales están en total desorden. No puede haber reactivación económica cuando la mayoría de presupuestos de las alcaldías locales se fueron contratando OPS, y sobre este quiero agregar algo. Ahí yo quiero felicitar a la señora secretaria de Hacienda, porque en nuestro informe de austeridad hemos encontrado que hay una reducción de 2.3 billones de pesos en inversión o en gasto en contratistas, y este disminuyó a 1.9 billones de pesos. Ahí vamos ahorrando 400.000 millones de pesos, y eso se lo reconozco porque se acaba de cumplir o acabamos de pasar el tope del 10%, pero la pregunta es: ¿qué vamos a hacer con la plata que va sobrando? Hay harto para hacer, pero el tema es quién la controla en cada una de las entidades. Porque si en algo no estamos ahorrando plata, y es algo aquí que yo tengo que poner encima de la mesa, y es que en lo que no estamos ahorrando plata son en operadores logísticos, por ejemplo, en gastos de funcionamiento,